Hoy nos reunimos para conocer cómo financiar y participar en proyectos inmobiliarios a través de un modelo seguro y transparente. Nuestro objetivo es brindarle una visión clara de esta alternativa de inversión y mostrarles cómo el crowdfunding se convierte en una herramienta poderosa, tanto para desarrolladores como para inversionistas. Vamos a invitar al economista Javier Salinas, presidente de la Asociación Fintech del Perú, a tomar la palabra. Por favor, el señor Javier Salinas, un aplauso para él. Buenas noches con todos, muchas gracias también por la invitación. La verdad no esperé encontrar tanta gente, lo cual me alegra muchísimo. Bueno, en mi calidad de presidente me ha tocado presidir en estos 2 años la Asociación de Fintech, ¿no? Creo que lo que les voy a contar ahora es un poquito la historia, ¿no? Pero obviamente en 5 minutos, ¿no? De por qué estamos aquí, o sea, en qué momento se empezó a hablar de crowdfunding acá en Perú. Y además, yo creo que antes de pasar eso, hacerles un poco una introducción de que efectivamente todo este mundo de las inversiones, y que vamos a hablar hoy de la inversión inmobiliaria, pues tiene una evolución en el mundo, ¿no? Es el acceso, digamos, a las personas o nosotros a inversiones va yendo justamente de lo más sofisticado a lo menos sofisticado, ¿no? Es decir, si pusiéramos un cuadrante, encontraríamos como el menos tecnológico y el más complicado al IPO, ¿no? Una salida pública, la bolsa, ya saben ustedes todo lo que implica la bolsa de una inversión. Quizás hay que hacerlo a través de una SAP o algún agente, digamos, que nos permita hacerlo. Hoy día ha cambiado, claramente, pero en esa evolución lo que quiero contarles es que empieza a aparecer la tecnología y justamente aparece el crowdfunding, ¿no? Donde ya combinamos la internet, la web, digamos, con la oferta y la demanda, las personas que tenemos dinero y las personas que lo necesitan. Y luego empieza a sofisticarse un poquito más para hacerlo más seguro y empieza a aparecer, por ejemplo, el blockchain, ¿no? Y empiezan a aparecer lo que se llaman los tokens, que lo que nos dan es la seguridad tecnológica de que se trata de un único instrumento, por eso, digamos, existe el Bitcoin, ¿no? Pero aún así faltaba algo más todavía, porque luego aparece lo que ya se conoce como los security tokens, y que ya significa de que acá, por algo se llama security tokens, aparece la participación de los reguladores en todo eso. Cuento esto a propósito porque cuando hablamos de inversiones es un tema bien delicado. O sea, así pongamos 100 soles, no importa. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de confianza, estamos hablando de una plataforma, estamos hablando de un registro, ¿no? Y cómo el mercado se puede beneficiar cuando efectivamente, digamos, desde los emprendedores como el sector fintech, que normalmente empieza como autorregulado, ¿no? Empiezan también los reguladores a entender. Nosotros, desde la época que les voy a contar, creo que yo voy pasando. Fíjense, esta es la historia de la ley de crowdfunding. Me acuerdo que desde el 2013, en esa época creo que se llama CONACEF, ni siquiera Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Le decíamos, esto va a pasar contigo o sin ti. Va a pasar igual. Y va a pasar igual con muchas cosas de que hacemos, pero en este caso que nos ocupa, ¿no? Que es el crowdfunding, si ustedes ven, digamos, el 2013, hicimos una consulta un poco de si conocían eso el crowdfunding. En esa época, me acuerdo, y tuve la oportunidad de lanzar el primer crowdfunding en Perú que se llamó Capital Social. Y Capital Social se lanzó como una plataforma de equity, imagínense el atrevimiento, ¿no? No había ley, no había nada. Pero al mismo tiempo, me acuerdo, salía en Chile una plataforma que se llama hasta ahora, que se llama Brota, con doble O, B-R-O-O-T-A, Brota. Salíamos al mismo tiempo y nos conectamos, nos conocimos, ¿no? Y mientras que, digamos, se anunció la salida de Capital Social en esa época, digamos, pues salió una nota en Semana Económica, me acuerdo, y la primera entrada que me llamó, 8:30 de la mañana, la verdad que yo pensé que era mi papá, ¿no? Y era la Superintendencia de Mercado de Valores. Señor Salinas, le invitamos a tomar un café. Por favor, véngase a las 6 de la tarde. Por supuesto que fue la reunión. Y lo primero que me preguntaron es, señor Salinas, ¿usted sabe qué es la SMB? Y yo digo, sí, claro. ¿Sí es lo que dice? ¿Ustedes saben lo que es crowdfunding? No, no sabemos. Bueno, empecemos entonces a educarnos un poquito de qué se trata, ¿no? Entonces, desde esa época, digamos, hasta hoy, ¿no? Han pasado, obviamente, voy a resumir, pero sí hay anécdotas que contarles de por medio, ¿no? Es que, digamos, los emprendedores, llamémoslo del sector fintech, sí tenemos, digamos, la posibilidad de hacer que las cosas pasen, ¿no? Ahora mismo que estoy como presidente de la Asociación de Fintech,
estamos trabajando en 3 propuestas: eliminar el IGB para los préstamos de las fintechs, el ITF para las casas de cambio, y hacer un super sandbox, digamos, que permita de que todos los sectores de fintech empiecen a operar haciendo pruebas y conectados al sector financiero, mejor dicho, al ecosistema financiero. Entonces, ya con esta experiencia, que eso nace un poquito de acá, ¿no? El 2013 presentamos, 2014, digamos, salimos, hacia el 2015, ¿no? Se me contrata por la Universidad del Pacífico para hacer la política o el diseño de la Política Nacional de Emprendimiento. Y ya en ese diseño de la Política Nacional de Emprendimiento, pues había que pensar un poco cómo funciona Preinnovate. Bueno, Innovate en esa época, el capital se envía del Estado, pero ahí se tenía que ver un poco cómo se financia el emprendimiento. O sea, se hablaba de una escalera del financiamiento de los emprendedores. Y en esa época ya poníamos el crowdfunding, digamos, como una modalidad de financiamiento que los emprendedores, digamos, la usan para salir al mercado y que el mercado lo valide. En otros mercados más avanzados, el crowdfunding es la primera salida que tiene un emprendedor en etapa pre-semilla, porque si el mercado lo valida, los inversionistas ángeles le toman realmente importancia. Y esto funciona de esta manera. Normalmente estaría un startup Perú primero, un crowdfunding, inversión ángel, capitales privados y venture capital, más o menos para ubicarnos. Sin embargo, digamos, en el camino, nosotros presentamos un proyecto de ley en julio del 2016 al Congreso. Lo presentamos en simultáneo al Banco Interamericano y a todo el Ejecutivo y a todo el que podíamos, en verdad. La CAF, ya repartimos casi como un volante. Pero la idea de hacer esto era justamente de que nosotros teníamos que hacer saber al Ejecutivo de que había una propuesta que salía del sector privado, los emprendedores, y el Congreso en esa época estaba un poco regido, no sé si lo regido, o sea, claramente por la bancada con K, no sé si se acuerdan, pero bancada con cara de Keiko, ¿no? O de Fujimori, no me acuerdo. Y en esa época, ¿no? En septiembre de 2016 se presentó a la Comisión de Economía, hubo que ir a sustentarlo, y como había mayoría, nos dijeron listo, lo aprobamos. Entonces, por favor, no lo vayan a hacer. O sea, en ningún país del mundo este tipo de leyes se aprueban en 2 meses. O sea, no existe. Entonces, obviamente no se aprobó, le pedimos que haya un mayor trabajo, pero sí algo pasó cuando ya hacia el 2018, un poco más de años, porque ya la bancada sufrió unos cambios, en fin, lo que tuvo que pasar, pero hubo un proyecto de ley, digamos, que en el 2016 lo presentamos, en el 2017 hicimos un conversatorio público, donde invitamos a las entidades que le habíamos llevado la ley, a la Superintendencia de Mercado de Valores, al BCR, al MEF, a todos. Y la verdad que no nos habían hecho caso, la verdad. O sea, se había quedado un poco ahí el tema. Y había el Banco Interamericano, ya venía trabajando con personas que había contratado de la SMB española, vamos a llamarlo así. Y por lo tanto, pues, venían dando vueltas en América Latina y avanzando un poco en el tema. Y Perú no era la excepción. Cuando tuvimos esta reunión y vimos que no se había hecho nada, por alguna razón, pues el Congreso avanzó y nos numeró el proyecto de ley. Y el día que nos numeró el proyecto de ley, recibimos llamada de la profesora del Ejecutivo, ¿no? En ese momento. Oye, bueno, tenemos que hablar, ¿cómo te fue? Y ahí sí todo era en un solo día, ¿no? Bueno, nos reunimos y dio la casualidad también de que el MEF reacciona. En esta época me parece que estaba Carlos Oliva, el ministro, que además es de mi promoción, por eso lo menciono. Y eso facilitó las cosas, porque era más fácil hablar con el ministro, digamos, de que había que sacar esa iniciativa. Y lo que hace el MEF en esta época es modernizar la propuesta que habíamos presentado 2 años antes. En temas de tecnología y en temas de lo que estamos hablando hoy, 2 años es un montón. Es muchísimo, diría. O sea, cambia completamente. Entonces, lo que se hizo en ese momento, ya hacia el 2018, ya había un segundo proyecto de ley del MEF que se numeró, ¿no es cierto? Pero ya con aportes de ambas partes y además con una versión mejorada, eso hay que decir. Una versión mejorada que ya consistía en que la ley pues debería salir, pero el reglamento debería estar en manos del supervisor, en este caso la Supervisión de Mercado de Valores, Superintendencia, perdón. Lo cual haría más ágil, digamos, que podamos modificar en el tiempo. Bueno, pues esto pasó, y ya en 2019 salió esto, y en enero, me parece, sí, enero de 2020 publican este decreto de urgencia. Creo que estamos en la pandemia, además.
el decreto de urgencia 13020 y sale digamos, la ley de financiamiento participativo. Y ahí entraría un poquito ya para cumplir con los tiempos que me han dado, ¿no? Decirles que, claro, o sea, el financiamiento participativo en el Perú, en verdad deberíamos tener 12 plataformas, ojalá 20, ¿no? Porque en verdad lo que hace es canalizar que en vez que nosotros estemos ahorrando, podamos darle a nuestros recursos, digamos, de alguna manera distribuidos, no concentrados, digamos, mejor rendimiento. Y eso es lo que pretendemos, digamos, cuando se usa la tecnología, cuando se usa ese acceso por el público de manera directa. Y por eso es que pedíamos también y creíamos que era importante que se regule. Entonces, eso no es algo que se puede hacer, digamos, de la nada, porque si no hay los mecanismos que dan resguardo, salvaguarda a los inversionistas individuales, esto se convierte en algo peligroso, ¿no? Entonces, yo celebro, por supuesto, ¿no?, de que Prestópolis haya cumplido con todo lo que nos pide la SMB, las licencias de funcionamiento, operatividad, en fin, ya van a explicar ustedes, pero sí, digamos, el sector inmobiliario sí está esperando, lógicamente, cómo hacemos para que nosotros, en resumen en esto, ¿no?, una persona de a pie, digamos, que yo no puedo comprar un departamento, pero me gustaría invertir, ¿no?, en ladrillo y cemento para tener una rédica. ¿Cómo hago? Entonces, lo que está sucediendo en el mundo ahora es que se empieza a fraccionar la posibilidad de invertir, que empiezan a fraccionar los activos financieros digitalmente o a través de estas plataformas. No necesariamente tengo que comprar un pagaré de $1,000 o de 10.000. Puedo poner en 1.000 soles, 2.000 soles, 100 soles y puedo tener el rendimiento mejor de lo que estaría mi dinero en ese banco o cualquier banco. Entonces, hoy estamos presentes acá y de verdad que los felicito, ¿no?, porque no es común tener, digamos, y imagínense que estoy con este tema tantos años, ¿no?, tener la posibilidad de esta convocatoria, por eso empecé diciendo esto. Y sí, nosotros confiamos muchísimo como asociación, digamos, de que el crowdfunding pues tiene que, lógicamente, despegar en el Perú, ¿no? Entonces yo creo que los nichos de especialización van a empezar a ocurrir. Y bueno, y ustedes en un sector, digamos, tan importante, creo que pues lo único que me queda es augurarles éxito y por supuesto cuente con la asociación para lo que necesiten, sobre todo tratar con los reguladores. Entonces de mi parte muchas gracias y nada, pues quería contarles eso. Muy amable.